Me- me- Bien, pues vamos a empezar como hacemos siempre, la oración a Santa María. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea la luz de nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. ¿Grabamos, Miguel? Bien, la charla de hoy es sobre la libertad de religión y la dignidad humana. Es sobre la declaración del Vaticano II, la Dignitatis Humana. Comentamos en la anterior charla que el Concilio Vaticano II, como no tenía un motivo claro para abordar, parecía que sería un concilio pastoral y la gente lo interpretaba como algo ligero, algo light, pero resultó que fue un concilio contundente. Pues, como dijimos el otro día, la pastoral va a definir el ser y la misión de la Iglesia, va a poner las cosas en su sitio y nadie imaginaba que se iban a cambiar tanto las formas para volver al origen, es decir, a Jesucristo, que es el buen pastor. Se empezó a hablar, y hoy se sigue hablando, del aggiornamiento de la Iglesia. El aggiornamiento del italiano es la puesta al día, ¿no? Pero fue algo mucho más profundo que una puesta al día. Y lo vamos a ver hoy, o por lo menos eso intentaré y que el Espíritu Santo nos ilumine. Lo veremos con la historia precisamente de la gestación de este documento llamado Dignitatis Humanae, que fue presentado como una declaración justo el día antes de clausurarse el concilio, el 8 de diciembre de 1965. Pero antes de empezar a meternos en materia, vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar someramente cuáles son los documentos emanados en un concilio, en concreto este. Otros concilios tendrán otros documentos. La declaración es un documento que expone el punto de vista de la Iglesia sobre una situación o un problema concreto para proclamarlo al mundo. No compromete a la Iglesia en el plano doctrinal, expresa sencillamente una línea de conducta. Los decretos son algo más concreto, son normas dirigidas para su cumplimiento por la gente de la Iglesia, tanto fieles como sacerdotes o como consagrados. Las constituciones son documentos más permanentes y definitivos que se promulgan por decisión conciliar. Es un concilio quien hace la Constitución. Pueden ser dogmáticas, doctrinales o apostólicas o de otro tipo. Siempre tienen un adjetivo. La encíclica es una carta pública y solemne del Papa que se dirige a los obispos, pero también a todos los fieles y a las personas de buena voluntad. La palabra encíclica viene del griego enciclos, que es en circular, o sea, que es una carta que se iba pasando de diócesis en diócesis, se iba en un círculo. No son dogmas, pero tienen la gran autoridad que orientan a los católicos sobre cómo aplicar las enseñanzas de la Iglesia en temas de doctrina, de moral o de espiritualidad, iluminando el presente, la actualidad, con el Evangelio. Los mensajes serían comunicados dirigidos al mundo, por ejemplo, como fue en este caso del concilio, la apertura del concilio o la felicitación de Navidad, que hace siempre el Papa. La apertura del concilio, el Papa se dirigió a todo el mundo avisando, anunciando que había un concilio.
Después hará una declaración, una constitución, convocando el concilio para que ya los obispos vengan, porque es obligatorio asistir por una constitución emitida por el Papa. Los breves es otro documento del Papa, vamos, de la Iglesia, son cartas del Papa sin formalidades, manifestando su parecer sobre un asunto o dando un permiso o una licencia. Por ejemplo, una nueva orden, cuando empieza, hace experimentum, puede dar el Papa un breve y que dice que vayan funcionando. Y las bulas sería igual, pero haciendo concesiones, ya es un documento un poco más serio, un laudo entre países, un mandato, una condena, una advertencia. Bien, hay muchos más documentos, el motu proprio, las cartas y epístolas, las exhortaciones apostólicas, pero bueno, en este tiempo vamos a hablar las que hubo en el Vaticano II, que fueron 5 constituciones, de ellas fueron 2 dogmáticas, la Lumen Gentium y la Dei Verbum, de la que hablamos el primer día, una constitución pastoral, que es la Gaudium et Spes, otra litúrgica, la Sacrosanctum Concilium, que era sobre la liturgia, y una apostólica, la Humana Salutis, que fue precisamente la que convocó el concilio. También los otros documentos del Vaticano II fueron 9 decretos y 3 declaraciones, además de 3 mensajes y 2 breves del Papa. De las 3 declaraciones ya hemos hablado el día anterior, de la Nostra Aetate, y hoy vamos a hablar de la otra declaración, la Dignitatis Humana. Pues el tema de la declaración Dignitatis Humanas se consideraba un problema vivo, caliente, candente, y por el cual vamos a ver cómo la Iglesia, que es pecadora, también es sabia y es iluminada por el Espíritu Santo. Y esto yo es algo que lo descubro ahora, precisamente, con cierto ya espíritu crítico y cierto discernimiento que me dan los años. Porque yo siempre me quejé porque lo oía quejarse a los que sabían y entendían. Dice, es que el Vaticano II estaba sin implementar, no se había aplicado en la Iglesia, era así más o menos un comentario. Sí, algunas cosas, darle la vuelta al altar y que se haga la misa de frente en latín, pero lo gordo no estaba. Y en definitiva lo que oía siempre era que no se había puesto en marcha en toda su magnitud. Pero ahora lo que veo es que cuán engañado estaba, pues leyendo la historia del concilio veo cómo hemos ido cambiando suavemente en la palabra, pero con contundencia y dolor en la acción, al tener que romper nuestros viejos esquemas y ver cómo la Iglesia se iba vaciando de sus prejuicios y de las adherencias que con el tiempo se le habían ido pegando. Por eso el concilio vino también y nos puso al día, aunque dije que no era un ayornamiento, pero digo que es mucho más profundo que una puesta al día. Si escrutamos el libro de los Reyes, el libro primero de los Reyes, el capítulo 19, es el encuentro de Dios de Elías con el Señor, el profeta Elías, que descubrió que Yahvé no estaba ni en el huracán, cuando estaba él en la cueva, sale de la cueva y descubre que Dios no está en el huracán, ni en el terremoto que hubo, ni en el fuego que vino después, sino que Dios se le aparecía y le hablaba en el susurro de una brisa suave. Elías descubrió que la intimidad con Dios es suave, pero la orden que tuvo que hacer cuando el Señor le mandó a cumplir su misión fue terrible. Y si el concilio fue huracán, fue terremoto y fue fuego, los documentos emanados fueron la brisa suave. Ya nos creíamos todos que con los documentos todo iba a estar en paz y tranquilidad. Pero la orden de aplicarlos fue y ha sido doloroso, y mucho. Y los mayores y los jóvenes, recordad cuántas desafecciones hubo, cuántos abandonos, cuántas secularizaciones, que se vaciaron los seminarios y las vocaciones. Las gentes empezaron a buscar en otras iglesias y en otras fes una palabra, en algo que creer. La crisis que vivimos y que seguimos viviendo. Pero lo que veo es que era necesaria una depuración del paganismo introducido de una manera o de otra. A lo mejor decir paganismo es un poco fuerte, pero todas esas cosas que se habían ido pegando. Y el concilio vino a hacer una iglesia más auténtica para las gentes de esta generación.
Yo recuerdo en Marín, por ejemplo, cómo hemos ido hablando de, esto viene a cuento de cómo hemos ido cambiando sin darnos cuenta. En Marín, estaba mi padre destinado en la Escuela Naval de profesor, y yo con 12 años había una iglesia protestante. Era un gran edificio, incluso tenían un obispo protestante, no recuerdo a qué rama pertenecían. Y yo con mis 12 años miraba aquello con horror. El templo de demonio era para mí. Un día me atreví a entrar, estaba en una calle lateral de la calle principal, y yo lo miraba aquello como si estuvieran las puertas del infierno. Y lo que me salía, lo que recuerdo, es que no entendía cómo en España se podía permitir aquella secta. Hoy nosotros todos vemos por nuestras ciudades los salones del reino, las mezquitas islámicas, algunas, la verdad que pocas, iglesias protestantes, y solo siento la curiosidad por saber si tienen muchos o pocos fieles. Pero me alegra que haya gente que busque la verdad en el corazón. O ver a los testigos de Jehová predicando el Evangelio por casas y calles. Siento envidia porque están haciendo lo que los católicos no hacemos, ir a anunciar el Evangelio por las calles. Así, con este tiempo, voy descubriendo que mi Santa Madre, la Iglesia, es la de siempre, solo que entendiendo cómo el Espíritu Santo actúa, cómo nos lleva suavemente a la verdad. Ver cómo la Iglesia se ha ido poniendo en sintonía con los hombres y mujeres de este tiempo, apareciendo nuevos hombres, nuevos estilos de vida para vivir en el mundo, pero vivir siendo sal, que es la misión del cristiano, ser sal del mundo. Pues veamos cómo se fue introduciendo en nuestras mentes, cómo este concepto de la libertad de religión fue cambiando nuestra forma de ver el mundo con los ojos de Jesucristo, que son los ojos de Dios y del Espíritu Santo, es decir, de la Trinidad. En la primera sesión del concilio, ya lo hablamos el otro día, en septiembre del 62, no salió ningún documento, y tenía que haber salido alguno, por lo menos, porque fue reorganizar, como comentamos, las comisiones para aquellos 75 esquemas presentados en la fase preparatoria que fueron totalmente rechazados por todos los padres conciliares. En ese momento, el cardenal Bea era el secretario para el dicasterio de la Unión de las Iglesias, presentó un borrador inicial que hacía referencia al ecumenismo, donde hablaba ligeramente de la libertad de religión. Pero el Papa Juan XXIII, el Papa bonachón y sonriente, ¿no?, que nadie se imaginaba que iba a levantar lo que levantó, ya veía venir el huracán, pues gran parte de los padres conciliares con los que tenía allí presentes venían del magisterio del Silabus, que ya hablamos también el otro día, de los 80 errores declarados, condenados de la modernidad, condenados en el Vaticano I hacía 100 años. Voy a decir someramente las proposiciones de esos errores, pero solo, por ejemplo, son 80, he dicho, de la proposición 19 a 55 hablan o eran relativas a la naturaleza de la Iglesia, del Estado y las relaciones entre ambos. Se subraya la libertad de la Iglesia, la subordinación del Estado a la moral cristiana y la existencia de derechos naturales anteriores al Estado e independientes del mismo. Condena la separación entre la Iglesia y el Estado. Y las proposiciones de las 75 al 80 afirman que el cristianismo debe ser la religión del Estado y condenan la libertad de culto, condenan libertad de culto, de pensamiento, de imprenta y de conciencia. Destaca la tesis que afirma que el romano pontífice no puede conciliarse con el progreso, el liberalismo y la cultura de la civilización moderna. Así que el Papa Juan tomó su bastón de pastor y, entre otras cosas, hizo dos acciones muy, muy valientes. La primera, designó al cardenal de Milán, Montini, este tal Montini va a ser Paulo VI, su sucesor, que diera un discurso en Roma ante la Asamblea Nacional de Italia con motivo del aniversario de la unificación italiana, por la cual el Papa había perdido los estados pontificios.
Los estados pontificios eran casi un cuarto de la mitad de Italia. Y, y, el, y en este discurso era precisamente el día anterior a la apertura del solemne concilio. O sea que lo puso en su momento. Y fijaros que una de las condenas del sílabus era que se dijese que la pérdida de los estados pontificios había sido providencial al librar al Papa de los asuntos temporales. Hoy nos cuesta trabajo esto. Ya Montini, en su discurso, le dio la vuelta de una manera muy inteligente y dijo algo así, no sé, creo que no son exactamente sus palabras, pero era algo así como decir, a estas alturas de la historia podemos afirmar que la pérdida de los estados pontificios fue providencial y de una manera u otra, implícita, planteaba la libertad de religión. Pues esto era lo que el Papa tenía que afrontar como pastor. Además de esto, el Papa Juan, en abril de 1963, hemos dicho que se inauguró en octubre del 62, envía al mundo la encíclica Pacem in Terris, oportunísima, porque en ese momento estábamos en lo más peliagudo de la Guerra Fría. Acababa de ocurrir hace unos meses la crisis de Cuba y los misiles rusos. No sé si se acordarán muchos de los que están oyendo, pero yo era un chico de 14 años, estaba medio pensionista en un colegio y cuando llegaron a mediodía los que iban a su casa a comer, llegaban llorando, asustados, porque iba a estallar una guerra nuclear. Era lo que habían visto, que los rusos mandaban misiles nucleares a Cuba y el presidente Kennedy fijó una raya en un mapa y dijo, si se pasan de aquí, declaro la guerra y ataco con misiles nucleares. Estábamos en ese, veíamos todos los días cómo los barcos rusos se iban acercando hacia la raya y esa misma tarde tenían que cruzarla. Afortunadamente, cuando ya llegamos por la tarde, ese día no hubo colegio porque estábamos todos excitadísimos. Cuando llegamos por la tarde, los barcos rusos, afortunadamente, habían dado la vuelta y nos libramos de una guerra nuclear. Pues en ese momento es cuando el Papa lanza su encíclica Pacem in Terris, que llama al mundo a construir una paz sobre la base de la verdad, la justicia, el amor y la solidaridad. Pues bien, al abrirse la segunda fase del concilio en septiembre del 63, ya ciertos cardenales pidieron tratar directamente y abiertamente de la libertad de conciencia, lo que levantó unos recelos y suspicacias, decidiéndose de discutirlo dentro del esquema de lo que sería el ecumenismo, que era un cajón de desastre donde podía caber muchas cosas. Y voy a leer unos párrafos de la Pacem in Terris para que se vean las posiciones de los grupos que se van a formar. No le quiero llamar grupos, pero en el fondo no me queda más remedio que decir grupos, o que debía decir tendencias mejor. Bien, la Pacem in Terris dice algo así en algunos párrafos del Papa Juan XXIII. Entre los derechos del hombre se debe enumerar el de poder venerar a Dios según la recta norma de su conciencia y profesar la religión en privado y en público. Y a propósito de este punto, nuestro predecesor de inmortal memoria, León XIII, y recuerdo que nuestro Papa actual es León XIV, y si es León XIII, si ha escogido el título, la progenie de León, es precisamente porque está en esa línea el Papa León XIV. Pues León XIII afirma, esta libertad, la libertad verdadera digna de los hijos de Dios, que protege tan gloriosamente la dignidad de la persona humana, está por encima de toda violencia y de toda opresión, y ha sido siempre objeto de los deseos y del amor de la Iglesia. Esta es la libertad que reivindicaron constantemente para sí los apóstoles, la que confirmaron con sus escritos los apologistas, la que consagraron con su sangre los innumerables mártires cristianos. Más claro no puede ser, ¿no?, de lo que está hablando Juan XXIII. Juan XXIII quería dejar claro que esto no era una imposición de la modernidad, era el magisterio de la Iglesia fundado en la revelación y la tradición. Pues así empezaron a continuación las fuertes discusiones que formaron, vamos a decir, 4 tendencias. Primero,
tenemos el grupo progresista. Los obispos americanos principalmente querían una afirmación de la libertad religiosa firme, clara y precisa. Cuando he dicho obispos americanos, no son todos, porque había algunos obispos que están en otras de las tendencias o grupos, ¿no? De hecho, el cardenal Newman, por ejemplo, que era muy importante e interesante, estaban en otro sitio. Ellos tenían una experiencia de su catolicismo floreciente de 40 millones de fieles, gracias a la separación de Iglesia-Estado. Eso siempre lo tuvieron muy claro los americanos y nosotros cuando veíamos los barcos americanos como tenían su pastor protestante, su sacerdote, no había ningún problema, sabía cada uno dónde estaba. Después estaba el grupo o la tendencia reformista. Eran principalmente los obispos europeos que querían distanciarse de nuestra tradición histórica del trono y del altar. Indudablemente toda Europa ha sido cristiana de una manera o de otra y si hay un desfile o un funeral, ahí se hace con una iglesia, todo siempre se hacía con una misa, todo se hace con algo, la iglesia siempre está en todos los actos del Estado. Eso era la cruz y espada del medioevo. Pues los obispos europeos querían distanciarse un poco de ese apego entre el trono y el altar, ¿no? Los obispos del este, estaban detrás del telón de acero, lo que proponían ya era una libertad religiosa que se anunciara al mundo, que el mundo se concienciara de lo que une con la dignidad humana para que se defendieran del comunismo ateo que los perseguía directamente. Después estaba la tendencia tradicional, entre los que estaban los obispos españoles, no todos. Los que sepan de algo del concilio sabrán que concilios no estaban de acuerdo no eran de la tradicional, sino eran con el Papa. Y temían que equiparar la verdad única del catolicismo con el error de las demás religiones representaba una ruptura con el magisterio de la Iglesia de los siglos anteriores. También temían el laxismo que podía entrar, la certitud, ¿no? El relativismo moral, la contaminación con ideologías de antinatalidad, eugenésicas y el poshumanismo actual, que eso sí que es tremendo. Y después estaba el cuarto grupo, que esto sí que ya era un grupo, porque ellos formaron, después lo contaremos, los escandalizados, vamos a llamarles los radicales, escandalizados, que pedían que el Estado reconociese la verdad del catolicismo, que la Iglesia tuviese una situación privilegiada especial en la sociedad. Y admitir la libertad de religión era reconocer que la Iglesia había cometido graves errores en el pasado. Bueno, todo esto así dicho así con unas frases se queda muy corto. Todo esto está muy matizado, pero bueno, es para que nos vayamos en 3/4 de hora, no da tiempo a hacer más, pero creo que se va a entender el conflicto que había allí entre todas las partes que estaban discutiendo y hablando de esto. Entre ellos hubo, sobre todo, mucha tensión. Hay muchas historias escritas de este concilio donde se relatan con veracidad y profusión pues, todos estos detalles y todas estas inconvenientes que hay. Yo solo les voy a contar un asunto, por ejemplo, referente a los obispos españoles con el concordato de 1953, que había firmado el régimen español, el régimen de Franco, con el Vaticano. Pues en ese concordato, Franco elegía a los obispos. Se le presentaba una terna y Franco escogía uno. Y si alguien se pregunta por qué Pablo VI, el papa que le llamaron el papa viajero, viajó a todas las partes menos a España, fue porque Franco se negó a dejar de intervenir en el nombramiento de los obispos. Y se rompieron las relaciones. Se escribieron dos sendas cartas muy amables protocolariamente, pero una carga profunda que puso a los obispos españoles en una situación muy difícil. En 1977 el rey Juan Carlos renunció a este privilegio y éramos un Estado muy católico, pero con una crisis muy grave de relaciones precisamente con el cabeza de la Iglesia Católica y con algunas decisiones del concilio. Así que lo mejor era, sobre la libertad de religión, durante muchos años, lo mejor fue dejarlo así en el cajón y sacarlo de vez en cuando. Hoy, la Constitución española de 1978 hace mención expresa a la Iglesia Católica.
discriminando también, como diremos. El artículo 16 de la Constitución dice: se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación que el orden público protegido por la ley. Se establece que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal, aunque los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones. Como ven, la Iglesia Católica es nombrada específicamente. Entre esos, que no quería decir grupos, sino tendencias, se formó un grupo, el Coetus Internationalis Patris, que se llama, traducido sería el Grupo Internacional de Padres. Eran unos 250 obispos dirigidos por el obispo Marcel Lefebvre, entre otros, y eran renuentes a aceptar las doctrinas o enseñanzas que salieron del concilio. De ahí saldría la fraternidad sacerdotal San Pío X, admitida por el Papa para no crear un cisma, tras un concilio que predicaba el ecumenismo y la libertad religiosa. No nos íbamos a enfadar con los propios hermanos. Había que mantener el diálogo. Este grupo rechazaba la libertad religiosa, la colegialidad del Papa y los sínodos con las conferencias episcopales. Bueno, no nos vamos a decir nada más, pero también posteriormente fue la no aceptación del ordo novo litúrgico, es decir, así para resumiendo, decir la misa en latín y de espaldas, ¿no? Y ya, bueno, pues se discutió mucho y este documento, que es un documento corto, son 9 páginas, ya a punto de cerrarse el concilio, unas semanas antes, se redactó el 6º borrador, fue el que más borradores tuvo, creo, que incluía estos puntos que voy a leer, después de mucho discutir, cuando al principio era un documento muy sencillito, ¿no? Dios da a conocer al hombre la verdad y su propia voluntad a través de la ley eterna, objetiva e inmutable, y mediante la revelación. El segundo punto: según la voluntad de Dios, el hombre tiene el deber de adherirse a ella, no maquinalmente, sino como un ser inteligente, libre y por tanto responsable. Esta respuesta libre y responsable del hombre es impedida si otros hombres o grupos sociales o autoridad pública actúa contra la naturaleza humana mediante una coacción externa que impida a la persona buscar, elegir o decidir libremente en materia religiosa. El derecho mismo pide que se establezca una protección jurídica sobre el hombre para que no pueda ser coaccionado a obrar contra su conciencia ni impedido de obrar según su conciencia en materia religiosa. El hombre debe de usar su inmunidad jurídica de modo honesto, es decir, de una manera que sea conforme a las exigencias de la ley y la moral objetiva. Es decir, se pretendía que el documento, la declaración, se tocasen temas como la revelación, el magisterio de la Iglesia, el derecho civil y social, encajar el derecho natural con el derecho positivo, es decir, había que hacer ahí un patchwork internacional de leyes y muy complejo para satisfacer a los 4 grupos y a las 180 o 190 naciones del mundo que había, porque cada una tenía su legislación. ¿Cómo se le va a imponer a la República de México la introducción del cristianismo si es totalmente laica, o a los países que tenían estados comunistas? Así que el 19 de noviembre, a punto ya de cerrarse, a 2 semanas de cerrarse el concilio, en la última votación hubo muchos votos negativos, 246. Hemos dicho que los padres de ese grupo del Coetus Internationalis eran 250. Por lo que se admitieron 59 enmiendas que hubo que mandar urgentemente a la imprenta. Y se esperaba que los grupos esperaban que el Papa tomara una decisión porque esto no estaba a punto de salir y no salía, y que el Papa interviniese y dijese, bueno, pues esto se va a hacer así y ya está. No ocurrió eso. Así que llegó el 7 de diciembre, se votó y fueron 2.308 votos sí, 70 no y 6 nulos.
Ese día fue aprobada y al día siguiente, el 8 de diciembre, se clausuraba el concilio. En definitiva, la Declaración Dignitatis Humanas son 15 párrafos, son 9 páginas, y después de tanta larga elaboración, tanto cambio y tanta matización, enmiendas y redacciones que tuvo, hasta 6 documentos, salió un texto complejo, complicado, reiterativo y con muchos matices añadidos. Matices cuanto a tener una recta conciencia en busca de la verdad o sobre los límites del Estado para apoyar o interponer esa libertad. Claro, no es lo mismo, bueno, no me voy a entretener lo que son los matices que el Estado puede apoyar o interponer esta libertad. Pues decir que no salga la procesión en un pueblo porque interviene el tráfico, interrumpe el tráfico y sin embargo se permite el botellón. Eso son los matices, ¿no? que son los límites del Estado. ¿Dónde están? Pues aquí vemos que el justo orden público hasta dónde puede llegar. Y haciéndolo extensible no solo a la persona, sino a las familias y comunidades. Esas son las matizaciones que hubo que ir dándole. Siempre en la línea que la religión católica es la única que subsiste la verdad, quedando implícito que el César, Pilatos o el Estado no tendría ningún poder contra mí si no se hubiera dado de lo alto. Eso es lo que le dice Jesucristo a Pilatos antes de su condena. Estos matices son los que transforman el documento, que gracias a ellos no es un manifiesto político, sino una palabra de la Iglesia al mundo entero. Eso es el auténtico valor. Pues ahora ya metiéndonos un poco con lo que es la declaración, vamos a leer un poquito y comentar. El párrafo primero es como un poco la introducción, ¿no? Los hombres, dice así textualmente, los hombres de nuestro tiempo se hacen cada vez más consecuentes de la dignidad de la persona humana y aumenta el número de aquellos que exigen que los hombres en su actuación gocen y usen del propio criterio y libertad responsables, guiados por la conciencia del deber y no movidos por la coacción. Piden igualmente la delimitación jurídica del poder público. Bien, sigue más y dice, esto como una introducción habla de la dignidad de la persona humana, de las comunidades y la libertad social, y creyendo que el Sagrado Concilio es de la única religión verdadera. Pero la idea fundamental la recoge el párrafo 2, que dice, este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, sea por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana. Y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obliga a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. El Concilio declara, además, que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de forma que se convierta en un derecho civil. Por eso leí nuestra Constitución antes, que ya lo contempla este derecho civil. El párrafo 3 nos habla, por ejemplo, la declaración no olvida que el uso de este principio quedará truncado si ignora que la persona humana está obligada a buscar la verdad, que tal obligación tendrá que cumplirla el ser humano de modo apropiado, es decir, mediante una libre investigación, sirviéndose del magisterio, de la educación, de la comunicación y del diálogo, mediante los cuales unos exponen a otros la verdad que han encontrado o creen haber encontrado para ayudarse mutuamente en la investigación de la verdad. Una vez conocido esta, que hay que adherirse a ella firmemente con asentimiento personal. Este párrafo ya vemos que es un poco más engorroso, ¿no? Que dice, la persona humana está obligada a buscar la verdad. Entonces, claro, los matices, esos de los que hablaba antes, que hubo que matizar muchísimas cosas, que dice, claro, y si es la persona humana que no busca la verdad, ¿qué pasa?
Entonces, ese queda fuera de la libertad religiosa. No, ese también tiene libertad religiosa. Entonces, ¿qué es la libertad religiosa? Bueno, pues todos esos son los matices que por eso dije antes, hice el comentario, que era un poco complicado y a veces reiterativo, porque querían dar los matices de todas estas cosas, ¿no? Pues después hay otros párrafos muy interesantes que para nosotros, ya como en concreto, como escuela de oración, y que son interesantes los párrafos del 9 al 14, que se les denomina la libertad religiosa a la luz de la revelación, y sería un buen ejercicio, lo recomiendo para el que quiera, escrutar la palabra con la Biblia y, como señala el párrafo 9, que os invito a descubrir el proceder de Cristo respecto a la libertad del hombre en el cumplimiento de la obligación de creer en la palabra de Dios y cómo nos enseña el Espíritu que debe reconocer y seguir en todos los discípulos del tal Maestro. Este es el número 9, porque está lleno de referencias al Evangelio, para que se vea que la libertad de religión está también en la revelación, de una manera, de otra, más o menos implícita o explícita. Cuando dice, atrajo pacientemente e invitó a los discípulos, es el comentario que hace. Cierto que apoyó y confirmó su predicación con milagros para excitar y robustecer la fe de los oyentes, pero no ejerció coacción sobre ellos. Esto en el párrafo 11, como lo explica. Reprobó ciertamente la incredulidad de los que no le oían, pero dejando a Dios el castigo para el día del juicio. Lo mismo, es el párrafo 11. Reconoció la autoridad civil y sus derechos, mandando pagar el tributo al César, pero avisó claramente que había que guardar los derechos superiores de Dios. Esto lo tenemos fácil, ¿no? Dar a Dios lo que es de Dios, ¿no? O el lobo, lo que le manda a Pedro, ir a pescar un pez y dice, entrégalo allí a los censores que tenían que pagar. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían, pues su reino no se impone con la violencia, sino que se establece dando testimonio de la verdad y prestándole oído, y crece por el amor con que Cristo, levantando la cruz, atrae a los hombres a sí mismo. Pues yo estas frases, estas palabras las he sacado del librito que tengo aquí, es este libro rojo, no sé si se ve, se llama Documentos del Vaticano II, y es la edición número 16 del año 1972. Este documento llegó a mis manos porque yo estaba en ese momento, era un guardia marina en la Escuela Naval Militar de Marín, y un día nos mandaron formar y de uno en uno íbamos a donde había allí dos oficiales y nos entregaban esto, ¿no? Muchos decían que nos han entregado el libro rojo de Mao, era lo que nos parecía. Lo abrimos y vimos que eran los documentos. Bueno, muchos lo tirarían. Yo me lo he quedado todos estos años, o sea, tiene 54 años que lleva acompañándome. Realmente solo a veces lo he ojeado, lo he visto, pero nunca me he metido a profundizar en él, a leerme los documentos buscando, y entre ellos pues me he encontrado este documento del que hemos hecho referencia hoy, con todas las frases, con todas las citas bíblicas que en números pequeños, en pie de página, vienen escritos. Pues como veo que entonces, bueno, hacer eso hoy en día, de formarnos a todos y irnos entregando un libro religioso, hoy en día, pues no estará prohibido, está prohibido, ¿no? No se debe hacer, forzar, es un forzamiento, como digo. Pero lo que me llamó la atención cuando leí esto, que los caminos del Señor son inescrutables, son insondables, ¿no? Por la profundidad. Y les puedo contar una anécdota del concilio. Un obispo norteamericano dijo, nosotros hemos logrado ser 40 millones de católicos gracias a la libertad religiosa. Y en otro comentario, no es que estuvieran los dos obispos, el arzobispo Morcillo, español, en el que estuvieran juntos y se hubieran dedicado a discutirse. En otro comentario, el arzobispo español dijo, nosotros nos hemos mantenido católicos, 30 millones, que eran los españoles que había en aquel entonces, gracias a no haber disfrutado esa libertad.
Pues yo, gracias a no haber disfrutado aquella libertad, pues tengo hoy el documento del Concilio Vaticano II y estoy dentro de la Iglesia. A lo mejor si no me hubieran dicho lo que tenía que hacer, pues a lo mejor no sé dónde estaría. Pero bueno, también he oído otras muchas cosas. El que quiera investigar esto, es importante que lo sepa que lo mejor es ir a las páginas oficiales para que no haya interferencias y cambios de alguna frase o alguna cosa que es importante. Lo tenéis en www.vatican.va y ahí buscáis y os van a aparecer documentos del Vaticano II y aparecen todos tal cual han sido declarados y aprobados, que es lo importante, por los padres de la Iglesia, por los padres conciliares. Como dije, la Declaración Dignitatis Humana sobre la libertad religiosa fue aprobado por los padres conciliares el día anterior a su clausura con el 3% de los votos en contra. Ya dije que de 2.308 solo hubo 70 negativos. El Papa Pablo VI, haciendo referencia a este documento, dijo, y si se quedan con esta frase, se la aprenden o nos la aprendemos y la hacemos carne en nosotros, creo que los 3 cuartos de hora que llevo hablando hubieran sobrado. Dijo, la Iglesia hoy no pide otra cosa que la libertad para anunciar el Evangelio. Me parece que con eso se resume todo lo que he dicho. Esto era un tema inmaduro en la reflexión de la teología católica y pasó a ser una reflexión eclesial madura para el magisterio actual, al quedar incorporado la libertad religiosa al patrimonio docente de la Iglesia católica. Pues con esto, Miguel, puedes cortar y deciros paz y bien a todos y muchas gracias.